¿Qué tal? Espero que nos encontremos bien. Este video va a ser el primero de una serie dedicada a hablar sobre libros de historia militar, la cual viene a ser una de mis pasiones, más o menos desde hace unos 30 años aproximadamente. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro que para mí es muy importante, porque fue básicamente el primero con el cual me inicié en esto. Estamos hablando de una época en la cual libros como este se podían encontrar en cualquier supermercado aquí en México. Los que ya sean de huesos amarillos o negros sabrán de qué estamos hablando. Estos libros eran publicados en España por la editorial San Martín. Eran traducciones de una serie que originalmente se publicó en Inglaterra por Valentine. Aquí vemos uno que jamás pasó al español. Y aquí vemos el correspondiente que sí, Editorial San Martín compró los derechos y lo tradujeron. Ahorita veremos más a detalle con qué también lo hicieron. Pero bueno, empecemos. Pues yo recuerdo que en esa época tendría 12, 13 años aproximadamente. Y pues ya me llamaban la atención estos temas, ¿no? Historia y sobre todo historia militar. Y entonces me llamó la atención empezar a ver estos libros. Como vemos son libros pequeños, compactos, aproximadamente de unas 150 páginas, bastante ilustrados. Muchas ilustraciones, muchas fotos, todas a blanco y negro. Mapas. Eso sí, los mapas, como podemos ver, muchas veces no los traducían, los dejaban en inglés. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí Birmania dice Burma, que es como los anglosajones se refieren a la antigua Birmania. Un detalle interesante, vemos las ilustraciones, es que esta colección fue ilustrada por un señor llamado John Batchelor, que en los años 60 y 70 era toda una autoridad en lo cual se refiere a ilustraciones de temas militares. O sea que la cosa iba bien respaldada. ¿Vemos? Prácticamente no hay página en la que no observemos fotos, este, textos, o sea, los textos eran pequeños pero de buena calidad. Son ilustraciones de John Batchelor. Eh, Más mapas sin traducir, ¿no? Entonces eran libros interesantes, eran libros pudiéramos decir, de divulgación de historia militar. O sea, libros pensados para aquel aficionado que apenas estaba iniciándose y que quería una lectura casual, pero que le diera suficiente información sobre determinados temas. Obviamente había libros más, y hay libros más, que tratan a más detalle estos temas, pero esta era una buena iniciación. Como les digo, desgraciadamente no se tradujeron todos. Por X o Y razón, la editorial San Martín solo se decidió a conseguir los derechos de aproximadamente la mitad de toda la colección. Y lo bueno fue que en esa época, pues llegaron inclusive aquí a México a precios muy competitivos. Esto me acuerdo que siendo yo un estudiante en secundaria, juntando un poquito de lo que me daban mis padres y eso, lo pude comprar, pues, aproximadamente con el ahorro de un par de meses. O sea, digo, cuando uno tiene 13 años, por ejemplo, pues es una maravilla, ¿no? Podemos decir que en la actualidad el papel que cumplen
colecciones es el papel que cumplen los libros Osprey, que igual son libros a lo mejor con menos páginas, pero también muy ilustrados, ¿no? Obviamente ya con colores, sobre temas muy específicos, ¿no? Esta es una gran ventaja que tiene la gente, pues, actualmente, que gusta de estos temas, ¿no? Pero en los años 70, principios de los 80, esto era lo que había. Bueno, entonces, de este librito yo tengo grandes recuerdos, porque, como les digo, fue el primer libro de historia militar que adquirí. ¿Y por qué fue este? Es interesante, me llamó la atención. Chinditas, la gran incursión. Entonces yo me acuerdo que iba, lo ojeaba y veía referencias a lugares desconocidos, referencias a gente que parecía ser bastante extraordinaria, ¿no? Que se adentraba en la selva en situaciones muy raras, ¿no? O sea, a veces en planeadores, a veces en aviones, eh, gente que aparentemente, pues, andaba ahí rifándose el físico, ¿no? En lugares, pues, bastante difíciles, ¿no? Como eran las selvas birmanas, lugares que hasta la fecha son de difícil acceso y donde la malaria o el paludismo, el dengue, multitud de enfermedades, pues azotan al que no es oriundo de esos lugares, ¿no? Y me creo que yo los ojeaba y veía vocaciones a esos lugares, a Mandalay, a Indou, a Rangún. Por eso me decidí a comprarlo. Y una vez comprado, pues me acuerdo que lo leía y lo releía, y entonces fue como fui aprendiendo sobre, en primer lugar, quiénes fueron los chinditas, qué hicieron y por qué pasaron a la historia. Hay que decirlo, posteriormente ya teniendo otros libros, uno se entera que ni todo lo que aquí se decía era cierto, ni, vamos, el león no era como lo pintaban. Una de las razones por las cuales hay tantas fotos de esta operación, que fue la segunda gran incursión de los chinditas, es porque había necesidad de darle una gran propaganda a este asunto. Vamos, entonces fue una operación en cierta forma propagandística, urdida por este tipo. Un tipo que podríamos decir pasó a ser casi como el Lawrence de Arabia de la Segunda Guerra, ¿no? Pobre Wingate. Un tipo muy extraño, era capaz de venderle literalmente hielo a los esquimales. Era un tipo muy inquieto, como muchos de los oficiales de la época colonial británica, en este caso ya el ocaso de la época colonial británica, lo fueron, inclusive como Lawrence de Arabia lo fue. Que por cierto, Orb Wingate decía que Lawrence de Arabia era un completo fraude. Y sin embargo, eran vidas muy paralelas. Y ambos con trágico final. Desgraciadamente Wingate no dejó casi nada escrito, entonces, bueno, los 12 pasos de la sabiduría y otros escritos de Lawrence perduran, y la obra de Wingate pues está recogida aquí por gente que lo siguió. El autor Michael Calvert fue uno de las gentes conversas, literalmente conversas por Orb Wingate. ¿En qué? En lo que actualmente podríamos identificar como operaciones especiales. ¿Qué era lo que este tipo argumentaba? Que era posible llevar unidades móviles, altamente móviles, es decir, ligeras, de equipaje, muy dentro de las líneas enemigas, causar destrozos, causar mediante sabotaje, mediante irrupción en la retaguardia, causarle problemas al enemigo, distrayéndole y evitando que pues lleve a cabo sus planes.
Para eso estamos hablando obviamente de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo, Wingate, ya había tenido éxito haciendo operaciones, podemos decir, de un tipo similar, con tropas semi-regulares en Etiopía. También había tenido experiencia en lo que es Oriente Medio, y de alguna manera pudo convencer suficiente gente de que le permitieran llevar a cabo ese tipo de operaciones en el área de Birmania, que en esa época era una colonia, había sido una colonia británica, pero cuando los japoneses desencadenan la Segunda Guerra en el Pacífico, pues lo ocupan, prácticamente llegando a las puertas de la India, que era la joya de la corona británica, ¿no?, en esa época, siendo esto Birmania y aquí la India. Entonces, había pocos recursos para este frente. Llega este sujeto y dice: ¿saben qué? Denme unos pocos hombres, yo los entreno, denme algunas mulas, denme algunas provisiones, garantíceme aprovisionamiento aéreo, que en esa época pues, estamos muy lejos de cuando había helicópteros y eso, ¿no? O sea, se tenía que hacer en paracaídas, ¿no? O sea, el abastecimiento y mediante lugares convenidos o enlaces radiales que no siempre eran buenos, etcétera. Como quiera que sea, en 1943 este tipo organiza una incursión dentro de Birmania, causa algunos estragos, causa bastante ruido, regresan pocos hombres y hay que decirlo, hechos un asco. Entonces, como les iba diciendo, el autor es Michael Calvert, uno de los oficiales, que podemos decir quedó pues, convertido en un verdadero acólito de Wingate. Hubo muchos ahí, pero que también les pasó lo similar. Hay que decir que este Wingate o lo amaban o lo odiaban, no tenía términos medios. Hay otros autores que también trabajaron con él y que digamos que no lo apreciaban ni tantito. Por ejemplo, Masters, quien también escribiría su propio libro, Camino a Mandalay, ¿no? De plano no lo respetaba mucho. El general Slim, que fue, digamos, quien orquestó lo que fue la contraofensiva británica para reocupar Birmania y posteriormente empujar de regreso a los japoneses, tampoco lo apreciaba mucho, sobre todo después de la guerra. Pero por ejemplo Mike Calvert sí. Bueno, en fin, es interesante este libro porque el autor, que fue un oficial que trabajó con él, con Wingate, narra todo en tercera persona, pero yo pienso que lo hace bien, lo hace de una manera bastante objetiva dadas las circunstancias. Obviamente es muy crítico con aquella gente que a su vez critica mucho a Wingate. Pero creo que es bastante objetivo y creo que hace un buen resumen de la segunda incursión. Creemos que la primera fue en el 43, la segunda es en el 44, con más recursos. De una manera Wingate consigue todavía más apoyo, ya consigue que inclusive una fuerza aérea, podemos decir, completa, que apoyase a su gente, con aviones de transporte, aviones bombarderos, aviones de caza, una flotilla de planeadores y que permiten transportar equipo para hacer aeródromos, ¿no?, para llevar suministros en gran escala. ¿Cuál era la idea en sí de Wingate para este momento? Él decía, bueno, deme todos esos recursos y yo puedo llevar un contingente equivalente a varios regimientos muy dentro de las líneas enemigas japonesas
establecer ahí bases que incluyan aeródromos, que incluyan todo lo necesario para defenderse por sí mismas y que duren mucho tiempo, varios meses, que de esas bases podrán salir contingentes a causar destrozos en las líneas japonesas de suministro y que al mismo tiempo sean suficientemente pertrechadas y fortificadas como para resistir ataques a gran escala de las fuerzas japonesas. El concepto era muy interesante. De cierta manera se usó posteriormente con variaciones, por ejemplo en las guerras coloniales de los años 50, de los años 60, Bien Bien Phu, de alguna manera en Indochina, se basaba en ese concepto. Las plazas fuertes que se usaron mucho en Vietnam también. Claro que ahí ya usaban helicópteros, usaban otro tipo de cosas. Aquí vemos Broadway, la primera gran base desde la cual se manejaban este tipo de incursiones. La cosa tuvo su éxito. El problema es que era una labor de básicamente construcción de un solo tipo, en este caso de Ord Wingate. Muere Wingate en un accidente aéreo muy trágico a mitad de la operación, y desgraciadamente la cosa se va al demonio literalmente. Llegan otras gentes a dirigir a las fuerzas chinditas, que para esto el nombre viene de una mala interpretación de unos dioses de la zona, que están representados aquí. El león birmano Chinte. Una mala pronunciación lo llevó a Chindit, y a Wingate se le pareció interesante nombrar a sus tropas como tales, como Chindit. Digamos, eran tropas regulares, o sea, normales, a lo que se sometió a algo de entrenamiento, ¿no? Ahí se acuñó el término fuerzas especiales, aunque hay que decir que, vamos, no eran así tropas a un nivel de élite como lo serían los comandos o como lo serían los Rangers o los SEAL actuales, ¿no? Pero sí tenían un poco más de preparación que el soldado de infantería normal. Aquí un detalle interesante: este tipo de aquí después saldría en los Locos Adams como el tío Cosa o Uncle Fester. Y por cierto, estábamos con que esta segunda gran incursión se va literalmente a carajo cuando muere Ord Wingate. Llegan una serie de oficiales que no compartían sus ideas referentes a cómo manejar este tipo de operaciones, y se les mueve a posiciones en las cuales no podían aprovechar sus fortalezas, y sí, en cambio, los japoneses podían, y de hecho hicieron bastante para explotar sus debilidades. Estas eran tropas que estaban hechas para conducir operaciones rápidas, incursiones, pero no para enfrentarse a tropas equipadas con artillería o para asaltar posiciones fortificadas. Aquí vemos de hecho a Mike Albert, al autor, en lo que fue el sitio de Mogaún, que es una población al norte de Birmania, que se les ordena tomar a pesar de tener plazas fortificadas. Al final lo logran, pero con grandes pérdidas. La foto habla por sí misma, ¿no? Entonces va resultando que finalmente uno de los objetivos principales se consigue después, ¿no? Que era liberar suficiente espacio como para que se reabriera la carretera de Birmania y poder llevar provisiones a China, al régimen de Chiang Kai-shek, pero con un costo enorme, ¿no? Entonces, como dije, el librito
relata todo eso, lo hace de una manera buena para la época. Les digo, estamos hablando de los años 70. Actualmente el libro está bastante superado. De hecho, yo admiraba muchísimo a toda esta gente. La sigo admirando porque se la rifaron, se necesitaba tenerlos bien puestos para hacer lo que ellos hicieron. Pero hay que reconocer que Over Wingate y la gente que lo apoyó tenía también algunos problemas. No todo lo que ellos concibieron estuvo bien efectuado. El hecho de que él haya muerto también ayudó mucho a que toda esta gente pues terminara mal. Eh, Muchos de ellos quedaron pues con tantos estragos por la enfermedad, por las privaciones, que literalmente ya no pudieron volver a servir como soldados, ¿no? Otros como Mike Albert, este, pues trataron de implantar las ideas de Wingate y como les digo, ¿no? O sea, un poco del legado de los chinditas se ven las unidades de fuerzas especiales actuales. En pocas palabras, es buen libro. Es buen libro, si se consigue a buen precio, muy recomendable. Es una lástima que no toda la colección haya sido pasada al castellano. Los Merodeadores de Merrill es una unidad norteamericana que actúa al norte de donde actuaron los chinditas. Que por cierto yo me quedo con el nombre chinditas. Los puristas actualmente dicen que no deberían llamarse chinditas, sino chindits. De hecho, hay por ahí un volumen que me parece que de Osprey que se tradujo al castellano y le ponen chindits. Por cierto, si alguien quiere saber más sobre Wingate y la primera incursión, le recomiendo este. Es una joya. 1944. Pero de este libro lo haremos en otra ocasión. Les repito, es buen libro. No es la novela maravilla. Tengo atrás mío fácil 7, 8, creo que 10 libros que detallan mejor lo que pasó aquí. Algunos. Resumiendo, es buen libro si se interesan por este tipo de temas, por este frente olvidado de la mano de Dios, y si les interesa un poco esas situaciones románticas, ¿no? O sea, la guerra no es romántica, la guerra es terrible, pero pues hay cosas que se pueden aprender, ¿no? Yo digo que es la principal enseñanza que nos da la historia militar. Se aprende de los éxitos y de los fracasos de la gente, ¿no? Se aprende de la gente visionaria, con todo y que tenga errores. Se aprende de los errores que cometió esta gente, precisamente para que uno no los cometa. Muchas de las cosas o los problemas a los que se enfrentaron este tipo de personas, son problemas que uno puede enfrentarse en la vida diaria en su propia dimensión. Decidir si hacer algo o no hacer algo, decidir si elegir un determinado rumbo, una determinada ruta, ¿no? Son cosas muy interesantes y son lecciones que nos dejan este tipo de lecturas. Como les digo, este librito lo compré hace más de 30 años, aún lo sigo conservando y le guardo mucho cariño por eso mismo. Digamos que aquí fue donde empezó toda esta aventura.